Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio esta noche aquí en Avanza. Gracias por conectarse y vamos a comenzar tomando este tiempo para entrar en la presencia del Señor en intimidad y que Él nos bendiga. ¿Ok? Bendito Padre y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias esta noche. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que los cielos están abiertos por causa de Cristo Jesús y que tú vienes ahora, Señor, vienes Espíritu Santo con poder sobre nuestra vida para abrazarnos, para consolarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Así que tomamos este momento, Señor, para sumergirnos en tu presencia. Te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado, así como los que nos seguirán online. Te doy gracias por sus vidas, les bendecimos en este momento y venimos, Señor, bebiendo de ti, sumergiéndonos en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús clamamos a ti, declaramos el poder de tu sangre preciosa en nuestras vidas. Declaramos el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida, Señor, quebrando toda presión de tinieblas. Declaramos, Señor, el poder de tu preciosa sangre por la cual nos haces dignos de tu amor y nos haces justos, Padre, para vivir como hijos amados y herederos. Así que hoy venimos declarando tu sangre preciosa en nuestras vidas, tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, toma este momento para volverte al Señor por cualquier situación o circunstancia personal que sientes que tú has fallado, te sientes lejos o separado del Señor. Toma este momento ahí con tu micrófono cerrado, pidiendo perdón al Señor. Así es, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón en estos momentos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Señor, dile, perdóname, Señor, perdóname. En estos momentos, Padre, sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sí, declaramos libertad, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, venimos bendiciendo, Padre, a todo este discipulado, cada persona que se conecte en esta sesión o sigue online. Padre, les bendecimos, bendecimos tu familia, bendecimos tu vida, te bendecimos en medio de todas circunstancias, sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nos levantamos con la corona, Señor, de gloria, de honra, Señor, la corona de majestad que tú has puesto sobre tu cabeza. Te damos gracias, Señor, porque tú llevaste sobre tu cabeza una corona de espinas para hacernos reinar en la vida, porque tu palabra dice que por uno solo Jesucristo, cuanto más reinarán en la vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sí, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora voy a darte un momento, así como los que nos siguen online, para que así con tu micrófono cerrado, tú ores en lo privado. Dice el Señor que entres en lo privado y Él te recompensará en lo público. Así que entra en esa privacidad con el Espíritu Santo y presenta tu petición en estos momentos, cualquier necesidad que tú tengas en estos momentos, cualquier circunstancia por la cual te sientes abrumado, te sientes preocupado, angustiado. Dice el Señor que por nada estemos angustiados, por nada estemos preocupados, que toda petición sea conocida. Te invito para que ahí levantes, te voy a dar un momento para que presentes y levantes tu petición personal en estos momentos. Así con nuestro micrófono cerrado, vamos a presentar nuestra petición. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Así es, Señor, venimos en estos momentos derramando nuestro corazón, nuestra alma delante de ti en medio de toda circunstancia y venimos recibiendo en estos momentos tu respuesta poderosa porque antes, Señor, nadie había pedido en tu nombre, pero después que tú, Señor, moriste y resucitaste, nos has dicho que ahora, Señor, podemos pedir en tu nombre para que nuestro gozo, Señor, sea cumplido. Así que entramos en la alegría, en el gozo de tu salvación, en la alegría, Señor, de recibir, como dice tu palabra, que todas las cosas por las que pedimos y oramos y creemos que las hemos recibido, entonces vendrán. Así que lo recibimos en el nombre de Jesús, recibimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y tomamos este momento, Señor, para darte gracias por cada petición que ha sido presentada, Señor, en nuestro servicio de domingo durante este tiempo de ofrenda. Bendecimos cada petición, Señor, por sanidad, por la familia, por las finanzas personales de Abigail Luna, de Ana Mari. Señor, bendecimos y levantamos esta petición de Bertita, Padre, sí, por la familia, por las finanzas, de Manlio Portillo. Levantamos la petición, Señor, de Ana Pinete. Levantamos la petición de Avi de Yair, Señor. Cada petición, Señor, que es presentada de Susana Centeno de Celaya, sí, Padre, de Luis López, sí, Padre, en el nombre de Jesús, por su familia, por su situación económica, levantamos cada petición en estos momentos que ha sido presentada y te damos gracias, Padre, gracias. Nos unimos en este momento, en este discipulado para declarar tu respuesta poderosa sobre cada una de estas peticiones, así como las que se están presentando online aquí en Avanza. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre, poderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias en estos momentos. Gracias, Padre. Recibe, toma un momento más y recibe ahí en el nombre de Jesús. Recibe en estos momentos en el nombre poderoso. Muy bien, esta noche vamos a entrar aquí en nuestro coaching y le he pedido a Vania que inicie esta noche. Ella va a compartir con nosotros los próximos 10 minutos, 15 minutos, una aplicación de la palabra que recibimos este domingo y estemos haciendo que se manifieste la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Adelante, Vania. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Espero que estén súper bien, que hoy ha sido un día bien padre para experimentando la presencia de Dios en nuestra vida. Y pues hoy quiero compartir con ustedes un poco más la versión extendida de lo que compartí el domingo en el intro. Como les contaba, estamos en Josué 1, desde el 1, leyendo encontramos a Josué en un momento, muy, como sería su evento canónico, como si vieron Spider-Man, saben de lo que hablo. Pero es este momento como muy determinante en su vida, en donde Dios lo está llamando a él ahora. Y vemos aquí en Josué 1, que empieza hablando que Moisés acaba de morir. Y nos está dando como un poco de contexto de lo que está pasando y nos está introduciendo como a lo que Josué está experimentando y viviendo. Entonces, quiero leerlo rápido porque nos vamos a adentrar como en eso para el coaching de hoy. Dice Josué 1:1. Estoy leyendo la versión de la Reina Valera, no es cierto, de la versión... ¿Quieres que te ayude para ponerlo en pantalla? Sí, gracias. ¿Cuál Es escritura Josué necesitamos? 1:1, a partir del 1. Gracias. Dice, después
De la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Y aquí vemos que hay otra versión que habla servidor de Moisés, y en la versión que les leí, el amigo dice ayudante de Moisés. Y esto es muy importante que nosotros ahí te hagamos una nota mental sobre esto. Nos está diciendo quién era Josué en el inicio de la historia. El 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas, tal como prometí a Moisés. Les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y no te dejaré ni te abandonaré. El 6 dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Nos vamos a detener aquí, y aquí vemos cosas muy importantes. Y aquí tenemos que aprender a cuestionar lo que está pasando en la Biblia y por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, es un gran shock para el pueblo que Moisés, la muerte de Moisés, por todas las promesas que Dios había hablado a su vida y al pueblo a través de él. Se encuentra en un momento bien, bien complicado en donde su líder, a quien Dios habló directamente, a quien Dios instruyó directamente, se murió. Y esto en la historia no tiene sentido, no tiene lógica en nuestra mente terrenal. No tiene sentido por qué las cosas están pasando como está pasando. Pero nos encontramos que Dios sabe lo que está haciendo y entiende mucho más su plan maravilloso que nosotros. Entonces, lo que les contaba el domingo es que eh, Dios me decía una palabra bien impactante para mí. Y Dios me hablaba que dependemos mucho de lo que sabemos, lo que entendemos en nuestra mente, en vez de depender de lo que Él sabe, de lo que Dios sabe. Y aquí vemos eso, que estamos en una historia en donde por lo que sabemos, por lo que conocemos y por lo que entendemos, está la historia está súper complicada, súper mala, no hay, se siente así como derrota, como que está pasando desesperanza. Y vemos que esto es el contexto porque Dios le tiene que decir a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque en este momento Josué se sentía, imagínate, era alguien súper cercano a Moisés, alguien que honró a Moisés, que prometió estar con él para siempre, que se apegó a él, que fue su discípulo, que fue su mentoreado, fue alguien, tenía una conexión muy cercana con él y esa persona que por tantos años lo guió y lo aconsejó, simplemente deja de estar. Entonces, en este momento Josué no se siente fuerte, se siente débil, se siente desesperanzado, eh, porque recordemos que ellos no tenían una relación directa con Dios como nosotros lo tenemos, ¿no? Era diferente en ese tiempo. Entonces, todo para Josué está cambiando. Su mundo ha venido a girar completamente, está volteado de cabeza su mundo y nos lo encontramos aquí en una situación bien complicada de que ahora qué va a pasar. Pero Dios sabe más que lo que tú sabes ahorita. Dios sabe más de lo que tu mente puede entender en este momento. Él sabe toda la historia y Él sabe todo lo que va a pasar. Entonces necesitamos aprender a confiar en que nuestro Dios es muy grande, en el que nuestro Dios es sabio, en que nuestro Dios es todopoderoso. Y debemos aprender a confiar en esa promesa y tener esa seguridad que Él sabe. Y entonces, lo que le está diciendo a Josué es, esto que yo dije, ahora lo voy a hacer con ustedes. Contigo al frente, ahora tú y el pueblo debe, dice, prepararse para cruzar el río. Aquí esto es muy interesante, porque está hablando de que ellos tienen que hacer algo para cumplir el propósito de Dios. Hay una preparación que tiene que pasar. Tienen que hacer algo para prepararse y estar
estar en lo emocional, en lo mental, en lo físico, en lo espiritual, listos para cruzar el río, ¿ok? Porque aquí vemos dos cosas que están pasando. Uno, tienen que cruzar el río, y dos, tienen que entrar a la tierra que Dios les va a dar. Entonces son dos cosas que tienen que hacer y hay una preparación que tienen que pasar por las dos cosas, ¿ok? Entonces, aquí está, esta es la visión, esta es la promesa, esta es la pintura que Dios les está poniendo enfrente. Tienen que cruzar el río y tienen que entrar a la tierra que yo les voy a dar. Entonces, aquí hay una promesa que sostiene esta visión. Ustedes lo único que tienen que hacer es estar ahí, cruzar el lugar y estar ahí. Y yo me voy a encargar de lo demás. Y esto es una hermosa imagen que Dios nos presenta, porque esto aplica muchísimo a nuestra vida. Cuando nosotros estamos con una visión que Dios nos ha dado, que es increíble y maravillosa, y no sabemos por dónde empezar, y no sabemos cómo vamos a llegar ahí. No tenemos que entender a Dios, no tenemos que saber todos los pasos y no tenemos que saber cómo es que Dios va a hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, cruzar, dar el paso y estar en el lugar, ¿ok? Entonces, tenemos que tener esta mentalidad porque Dios es un Dios de promesas y Él nos ha prometido cosas y Él ha puesto en nosotros un anhelo y un deseo para que estemos en el lugar de bendición. Pero nosotros debemos de prepararnos, cruzar y estar en el lugar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo empezamos a hacer esto? ¿Cómo podemos transitar de una mente de terrenal, de ver las cosas como son, de lógica, de aquí es como, así es como están pasando las cosas, esto es lo que está pasando, esto es como lo estoy viendo? ¿Cómo podemos entrar a la mente de Dios? ¿Cómo podemos entrar y darle ese twist? Y fíjate lo que dice, vamos a seguir leyendo, nos quedamos en el 6. En el 7 dice, solo te pido que seas fuerte, se lo vuelve a decir, y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, derecha. Ay, alguien se le está metiendo el sonido. No sé quién. Chequen sus libros. Dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Aquí hay una primera clave que Dios nos está dando. Y la primera cosa es que seamos fuertes y valientes. Dios no abraza nuestra debilidad y Dios no apapacha no apapacha nuestra sensación de que no podemos, de que no estamos capacitados, de que el problema es muy grande, nuestra desolación. Él no abraza eso, Él no consiente eso, Él no apapacha eso en nuestra vida. Lo que Él va a hacer es darle un giro y Él va a mostrarnos en lo que sigue de la historia porque Él quiere que lleguemos a donde quiere que estemos. Él convierte todas esas cosas que son negativas, Él lo convierte en bendición. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. No porque seamos fuertes, sino porque en Él somos fuertes. Entonces aquí Dios le estaba diciendo a José, tienes que aprender a depender de mí, tienes que ser fuerte y ser valiente, tienes que no porque lo sientas, sino porque sabes quién yo soy y sabes que yo soy fuerte por ti. Y tienes que tomar de esa fuerza y esa valentía porque tienes que hacer cosas que voy a necesitar tu colaboración para hacer lo que tengo que hacer en la tierra. Entonces, número uno, Dios no va a abrazar esa como que nuestra sensación de victimizarnos, ni de compadecernos, ni de hacernos chicos, ni de vernos como menos. Dios siempre va a mostrarnos más en nosotros. Seamos fuertes y valientes, donde sea y como sea la situación. Siguiente cosa, obedientes. ¿Cómo voy a cambiar una mentalidad de no sé qué hacer, no entiendo lo que está pasando? Obedecer. Obedecer. No tienes que entender con lógica, tienes que obedecer. Dios en la Biblia dice que para Él es más importante la obediencia que ninguna otra cosa. Y aquí está diciendo que obedezcamos, que Moisés, Josué, siga al pie de la letra la ley. ¿Por qué? ¿Por qué la ley? Porque es muy claro.
No te tiene, es muy claro, o sea, no hay para dónde hacerse. Sigue este camino que yo he trazado y no te vayas. Sigue este camino que Moisés ha declarado, sigue los pasos que él dio, porque yo se los mostré y camina sobre esto. En esa confianza de que Dios está bendiciendo esa dirección, ese llamado, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces tal vez no entendemos las cosas como están funcionando, no entendemos nuestra vida, no entendemos qué está pasando a nuestro alrededor, las cosas que se están moviendo, pero sí podemos obedecer. Sí podemos obedecer lo que Dios ha dicho. Sí podemos obedecer indicaciones del Espíritu Santo, podemos obedecer indicaciones de nuestros pastores, podemos en esa línea caminar y ser obedientes. Dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Dios quiere que tengamos éxito y necesita que seamos obedientes. Porque tenemos que aprender. Tenemos que aprender a depender primero de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser discípulos dependientes del Espíritu Santo. Es lo más importante, que aprendamos cómo se escucha su voz, lo que a él le agrada, lo que no, y necesitamos ser súper obedientes en eso. Entonces, ser fuertes y valientes, ser obedientes. Siguiente, versículo 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Meditar, oración. Recite el libro de la ley, esa era la Biblia para ellos. Este recitar habla de este rumear, de este meditar, no de vaciar nuestra mente, sino de llenar nuestra mente con la palabra del Espíritu Santo. Muchas veces no tenemos fuerza para orar, no sabemos cómo orar, no entendemos cómo orar, no sabemos qué decir y solamente muchas veces usamos nuestra oración para como quejarnos. Entonces dice la Biblia, recita. Lo que estás leyendo, decláralo repítelo y repítelo y repítelo para que tu corazón se llene de eso que está escrito en la Biblia. Entonces vemos tres cosas: ser fuerte y valiente, obedecer y meditar la palabra. Esta combinación de estas cosas es lo que nos va a llevar a hacer y a abrazar y a tomar y a poseer lo que Dios nos ha dado. Dice todo, o sea, la promesa incrementó. No solo les iba a dar la tierra, sino dice todo lo que toque la planta de sus pies se los voy a dar. Por donde sea que toquen, yo se los voy a dar. Pero tienen que hacer esto. Y el 9 vuelve a decir, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Por tercera vez le dice, porque Josué no lo estaba sintiendo. Josué no se sentía fuerte, Josué no se sentía valiente, Josué tenía miedo, Josué estaba desanimado, pero él estaba llevándolo a otro nivel, a que encontrara su esperanza, a que encontrara su fortaleza, a que encontrara su bienestar, a que encontrara su valentía en Dios. Y entonces, ¿qué hace Josué? Da la orden. Da la orden, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor le da como herencia. Josué entiende la visión. Josué se está subiendo a la visión. Josué se está subiendo. Paso número 1, obedece. Paso número 1, obedece. Sé valiente, sé fuerte y obedece. Entonces Josué empieza a activar la palabra. Josué empieza a activar la palabra. Josué empieza a declarar lo que está diciendo y empieza a mover lo que está diciendo a la gente que tiene a su cargo. Y así Dios es de maravilloso con nosotros. Él anhela y Él está esperando que nosotros empecemos a dar el primer paso. Ser fuerte, ser valiente y obedecer. Hay cosas muy sencillas que Dios nos ha pedido en este tiempo. Hay cosas muy sencillas que Dios nos está indicando y necesitamos obedecer el primer paso para poder dar el segundo paso.
Necesitamos primero ser fuertes y valientes para después poder cruzar el río, para después poseer la tierra. No podemos poseer la tierra sin cruzar el río, sin primero prepararnos. No podemos hacer las cosas al revés. Y muchas veces nos queremos adelantar a hacer las cosas porque ya queremos las cosas, porque ya queremos la promesa, porque ya queremos la palabra, porque ya queremos lo que Dios, ya queremos la bendición, ya queremos que pase. No queremos esperar, no queremos el proceso, no queremos ser pacientes, no queremos que Dios nos transforme, no queremos ser tallados, no queremos ser refinados. Queremos solo poseer, pero Dios nos está diciendo, prepárate primero, cruza el río y posee la tierra. Necesitamos no saltarnos pasos, necesitamos no, pues es que ya sé cómo hacerlo, ya. Dios nos está diciendo, Josué tenía toda la experiencia porque había vivido con Moisés, él había estado con él en los milagros, él había estado de primera mano y no quiere decir que no tenía la capacidad de hacerlo, pero Dios le estaba enseñando algo muy importante y era la dependencia a Dios, muy importante. Entonces necesitamos prepararnos, cruzar y poseer. Entonces, en esta noche, me encantaría que tú pienses en estas cosas que hoy estamos platicando y hoy estoy proponiendo en este discipulado. Piensa en esa cosa, una cosa que Dios te ha hablado, que tú tienes que hacer y que ha sido muy claro y que no has hecho. Es una cosa que Dios te ha hablado que te ha dado la visión de lo que tienes que hacer, pero no lo has hecho, porque te ha faltado preparación, porque te ha Ujú. faltado dar el paso de cruzar para poder poseer. Hay una cosa que yo quiero que tú ahorita pienses, medites, que tú necesitas hacer, que Dios te ha dado la visión que tienes que hacer, pero que te faltan estos otros dos pasos para poder poseer. Y lo que yo sentí esta noche es que Dios te va a revelar. Dios te va a revelar la primera cosa que tienes que hacer como preparación. En el caso de Josué, él les pidió que preparar provisiones porque iban a hacer un viaje. Él estaba guardando provisiones y estaba haciendo como el lunch para prepararse para cruzar. El primer paso, la primera cosa que Dios le mostró fue esta. Ahora, a nosotros Dios nos va a mostrar un paso. Puede ser una llamada, puede ser un correo, puede ser un acercamiento, puede ser ir a tocar una puerta, puede ser comenzar a ser más disciplinado. Hay una cosa que Dios va a estar mostrando, que es el primer paso para al final poder poseer la tierra que Dios te ha llamado. ¿Ok? Entonces quiero que ahorita lo pienses, que lo medites y a ver quién quiere compartir con nosotros lo que le fue mostrado y lo que fue revelado. Yo siento así como una fe muy poderosa que algo se ha desatado en este momento para que tú puedas sentir así como súper claro ese paso de obediencia que tienes que dar. Entonces, déjame orar por ti para que esto suceda en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, hoy yo declaro, Señor, que los ojos, Señor, son abiertos para poder ver en el nombre de Jesús, Padre. Hoy yo declaro, Señor, que hay una visión súper clara, súper definida, Señor, que tú estamos mostrando, Señor, en este discipulado, Padre. Que ha habido cosas que han estorbado, Señor, para poder ver con claridad, Señor. Pero yo declaro que todo eso es derribado y es quitado en el nombre de Jesús, Padre. Hoy yo declaro que todo temor por el futuro, que todo temor por desolación, que todo miedo a la soledad, que todo miedo a, a sentirse desprotegidos, Señor. En el nombre de Jesús, hoy yo declaro, Señor, que eso se quita y que podemos ver que estamos en una comunidad llena de amor, que estamos siendo pastorados, que estamos siendo guiados y que estamos, Señor, dependiendo de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Padre. Hoy yo declaro, Señor, que la visión se aclara en el nombre de Jesús y que podemos ver, Padre, en este tiempo, en el área de nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, Señor, en las relaciones de pareja, familiares, Señor, en el nombre de Jesús, que tú has concretado una visión en algo que hay que poseer, Señor, en alguna de esas áreas de la vida, Señor, que tú has sido claro para hablarla, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que podemos ver con claridad el paso en obediencia que hay que dar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para mostrarnos, Señor, eso que hay que hacer, Señor. El paso que hay que dar, Padre, y que tú nos llevas de menos a más. En el nombre de Jesús, que una vez que probemos cómo se siente la obediencia en nuestra vida, quedamos enganchados a obedecer y a ir en incremento a la obediencia a tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bien, ¿alguien quiere compartir qué sintió, qué vio, las impresiones que tuvieron? Pueden abrir su micrófono para compartir. Muy bien, gracias, Vania. Ahí nuestros mentores quieren comentar al respecto, cómo esta palabra está dándonos dirección para esta semana, nos está bendiciendo. Tenemos ya aquí mentores conectados, Ana Mari, Karina, eh, Eri también está, Charis, Erika, Magdiel, Mariana, pues casi todos son mentores, la gran mayoría. Muy bien, ¿alguien quiere comentar? Pueden abrir su micrófono. Adelante, Charis. Abran su micrófono. No necesitan levantar la mano, solo abran su micrófono y pueden comentar. Sí, adelante, Charis. Gracias. Sí, pues a mí me pareció súper padre, bueno, escuchar esto el domingo y ahorita como poder, reforzar o como expandir más como en el tema. Y creo que justo en estas semanas pasadas, tuvimos un tiempo de oración con los pastores, con unos pastores, y oraron por nosotros, por los hijos como de los pastores y todo, y fue un tiempo súper padre. Y justo fue como un poco esto de lo que venía a comparte, de esa como afirmación, como de cosas que yo tenía en mi corazón como hacer, pero que me había sentido como limitada, y fue un poco también lo que compartimos en uno y así, o sea, como que lo que Magdiel compartió la semana pasada en uno, y así que ha estado como siendo un tema recurrente para mí, que es como a veces cuando uno no se siente preparado para hacer las cosas o como que no confías, o sea, sí confías como en lo que Dios te dice, pero como que cómo voy a llegar a eso que Dios me dice, eso es como lo complicado, y creo que en esta parte es como, sí, o sea, yo sí he sentido como cosas específicas que tengo que hacer y como que siento que Dios pues las está terminando como que de confirmar con estas palabras y así, y es como pues una gran tarea para mí como empezar a abrir esas cosas que me da como a veces miedo como a intentar o hacer, pero sé que es como esa dirección en la que pues sí, ellos no sabían cómo era el final de la historia, y así como compartía Vania, ¿no? También el domingo de cómo pues, pero Dios sabe cómo terminan las cosas, ¿no? Entonces eso es como, creo que es como el gran ánimo de poder como caminar en confianza en la visión que Dios pone en nuestros corazones. Muy bien, Charis, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Un breve comentario. Puede abrir su micrófono. Hola, Pastor Yo, buenas noches a todos. Hola, Marianita, adelante, hija. Pues yo quería comentar que como que me tomó un tiempo pensar, porque mientras Vani estaba compartiendo, bueno, justo antes de empezar, antes de que van a empezar, estábamos orando, ¿no? Entonces tú nos pediste, Pastor, que oráramos por una petición en específico y recibiéramos, etcétera. Ujú. Entonces yo estaba orando. Y ya después Vani empezó a compartir. Y justo como a la mitad de lo que Vani estaba diciendo, yo fue como, tengo que hacer esto. Pero para mí fue como una nota mental, ¿no? De, Mariana, eso es una buena idea. Y luego me acuerdo que todas las buenas ideas, pues no son mías, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos pidió Vania como que oráramos, yo estaba así como súper concentrada, así de, ok, Dios, estoy lista, pues dime cuál es ese primer paso. Y siento que Dios fue como, ya te dije. Y yo siempre como que regreso a preguntar, pero estuvo muy padre porque siento que es justo eso lo que Vania decía, ¿no? Como de la obediencia, como es solamente escuchar esa pequeña, no sé, no pequeña, pero es como tan espontáneo, tan natural, tan de repente de Dios la instrucción, y no sobrepensarla ni nada, sino es ese pequeño primer paso de obediencia que Vania nos decía. Entonces a mí me impactó mucho que antes de que oráramos, pues que Dios me había dicho, y que ahora me pueda dar cuenta de, pues que tal vez he hecho
esto muchas veces, ¿no? De que Dios me dice algo y luego, bueno, como yo regreso a preguntarle y ya me imagino a Dios así como, ya te dije. Pero creo que está muy padre para, pues, para empezarlo a poner en práctica más prontamente. Excelente, Marianita, gracias por comentar. ¿Alguien más? Una tercera y última participación. ¿Alguien que desea hacer un comentario más? Si quieres dar un testimonio relacionado con esto, esta palabra, adelante. Muy bien, ¿alguien más? Ok, muy bien, pues vamos a continuar entonces. Y precisamente quiero compartir con ustedes sobre también la palabra que yo prediqué este domingo, em, haciendo brillar nuestra cabeza, la corona de gloria, de honra, de majestad. Em, Tiene relación con lo que nos has compartido, Vania. Gracias por esta palabra, porque sentí muy profética esta palabra, que además se está relacionando con los acontecimientos que están ocurriendo desde el sábado pasado, 7 de octubre, el ataque de Hamas a Israel. Hemos escuchado cómo en los medios se está dando mucha información con respecto a lo que ha sucedido, y yo quiero exponer acerca de esto porque se relaciona con esta palabra que también Vania nos comparte aquí en Josué 1:1. Yo veo aquí 4 principios que hay que considerar, y en base a esto podemos también tomar un discernimiento de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está ocurriendo en estos momentos en Israel, en la nación de Israel. Número uno, como la instrucción del Señor a Moisés es levántate. Número uno, observa cómo el Señor está hablando y dando instrucciones sobre algo que Él ha hablado, y en este caso, la promesa que hizo, comenzando con Abraham en Génesis capítulo 12, donde el Señor le habló a Abraham. ¿Recuerdan? Cuando lo llamó, dice que el Dios de la gloria, dice ahí el libro de los Hechos capítulo 7, se manifestó a la vida de Abraham, y dice la palabra que ahí dio comienzo un plan de Dios para traer la salvación a través de una nación especial, de donde vendría finalmente el Mesías, un rey prometido, para gobernar sobre el mundo entero, no solo sobre Israel y los judíos. Recuerdan que se le dijo a Abraham, cuando el Señor lo llamó, pero el Señor había dicho a Abraham: deja tu tierra y a tu parentela, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dijo, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que vemos que este llamado a Abraham a ser el padre de una nación, un padre de muchedumbre, le dice después en Génesis, más adelante en el capítulo 15, cuando le habla de un hijo, cuando Abraham le vuelve a pedir a Dios que le dé un hijo ya, y Dios le dice que será su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y nos está hablando de una descendencia terrenal y una espiritual. Entonces, esa descendencia celeste, de las estrellas, que es como las estrellas del cielo, representa a la iglesia. Y la arena del mar, lo terrenal, representa a los judíos en este tiempo, al pueblo de Israel. Y Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que podemos ver que el plan de Dios no era exclusivo, no era solo un plan sobre una raza y para solo una nación, la nación de Israel, sino era un plan para todo el mundo. Entonces, qué interesante cómo Abraham oyó la voz de Dios, y él dice que llegó a la tierra de Canaán porque él no sabía dónde iba. Dice en otra parte de la Biblia que Abraham salió por medio de la fe, dice ahí Hebreos en el capítulo 11, que por fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Impresionante, y es lo que Vania nos decía, ¿no? En el caso de Josué 1:1 al 6, como dice número uno, levántate, y nos habla de un principio en primer lugar, de hacernos responsables de nuestra condición espiritual y emocional. Levántate, tú levántate, como le dijo al paralítico también en el estanque de Betesda. Como le dijo al paralítico que bajó del techo: levántate, toma tu lecho y anda. Está diciendo: tú eres responsable, al oír mi voz, de lo que tienes que hacer. Así que, número uno, nos está hablando de que si algo va a suceder, pues tú lo tienes que hacer.
¿no? Esto es contracultural porque en nuestra cultura siempre esperamos que alguien sea quien haga las cosas o le echamos la culpa a otros por lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, número uno, qué interesante esto, hacernos responsables de una relación personal con Dios, hacernos responsables de que nuestra corona resplandezca y brille sobre nuestra cabeza, para levantarnos con la autoridad que el Señor nos ha dado para reinar en la vida, para que a través de nosotros, su iglesia, Él se manifieste este mundo con salvación. Entonces, número dos, principio número dos, el Señor le da una promesa de victoria total, le dice, nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces, está llamando a conquistar la tierra y tú vas a ver cómo Dios le habla de las fronteras y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy en día en este conflicto árabe-israelí. Y tú te vas a dar cuenta que Dios le dio, la Biblia es el título de propiedad de la nación de Israel. Si alguien puede reclamar derechos históricos y espirituales o religiosos sobre la tierra de Israel, a la que le llaman Palestina, si alguien puede reclamar y tiene un título de propiedad es la nación de Israel. Porque aquí dice, le dijo, ¿recuerdan? Ahí en el verso nos leía Vania, cuando le decía, levántate, eh, mi siervo Moisés ha muerto, pero tú levántate, le dijo a Josué, levántate. Como diciendo, no dependen de Moisés, él es mi siervo, o sea, es mi esclavo, en otras palabras. Así que tú dependes de mí, le estaba diciendo, ni siquiera de el gran Moisés. Y le dice, eh, para que tú le dice a Josué, conduce a mi pueblo a través del río Jordán, ahí ven los límites, y hazlo entrar a la tierra prometida, porque es una tierra que Dios le prometió a Abraham, que se la daría a él y a su descendencia para siempre. Y le dijo, y a ti te digo lo mismo que le dije a Moisés, yo les daré toda la tierra. Te digo a ti lo mismo que le dije a Moisés. Como Dios, hay un principio maravilloso, Él no cambia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando Dios habla, Él habla y eso es algo decretado, es un designio de parte de Dios. Eso no va a cambiar aunque todo vaya en contra. Así que aquí vemos un principio que es la forma en que Israel, Dios le llama a pelear para permanecer él bajo posesión de la tierra que les prometió a sus antepasados, comenzando con Abraham. Y el principio es que yo no puedo renunciar, yo no puedo someterme, ni puedo rendirme a lo que estoy viviendo y que estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios, sino que tengo que, dice aquí, tengo que tomar posesión de la tierra. El Señor les habla aquí de los límites. Yo les daré toda la tierra que conquisten para Israel, le dijo. Yo les daré toda la tierra que conquisten. O sea, ya nos dio sanidad, nos dio abundancia, Él nos dio ya victoria en medio de las circunstancias. En el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Él ya nos ha dado a través de sí mismo, de su propia vida, de la vida eterna, la vida Zoe, ella nos ha dado un potencial impresionante. Nosotros tenemos en Cristo un tremendo potencial para que a través de ese potencial se manifieste la gloria y el poder de Dios. Así que aquí le está diciendo que conquiste la tierra. Ya es suya, pero tiene que conquistarla. Pon tu pie sobre la tierra, le dijo. Toda la tierra que tú pisares será tuya, le está diciendo. Es un principio, poner nuestro pie tomando posesión de la vida en Cristo, tomando posesión de todo lo que ya se dio a favor nuestro en la cruz del Calvario, sanidad, abundancia. Se nos ha dado a nosotros un llamado a ser luz y sal, así que hay que tomar posesión para manifestarlo. Yo les daré la tierra que conquisten para Israel, desde el desierto del Negev en el sur hasta las montañas del Líbano en el norte y desde el mar Mediterráneo en el occidente hasta el río Éufrates en el oriente, incluyendo toda la tierra de los hititas. Ahí está estableciendo Dios es su título de propiedad del pueblo de Israel. Les dijo cuáles son las fronteras y los límites de la tierra que Dios les dijo que iba a ser para ellos. Entonces tenemos aquí
Entonces, que Dios dice, yo estaré contigo, nadie podrá hacer frente. Así que cuando nosotros estamos caminando, tomando posesión de aquello que ya Dios dice que nos dio, nosotros estamos ahora bajo una victoria total, una victoria completa. Así se trata de un milagro, de una sanidad. Ya tenemos victoria total. Todo, entonces aquí nos está, es un principio de para poseer lo que nos pertenece. Como yo decía el domingo, de usar nuestro derecho de hijos amados como herederos para tomar lo que nos pertenece. Qué fácil es tomar lo que nos pertenece. Por eso Jesús decía, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico que se levante o perdonar sus pecados. Y lo que él estaba estableciendo es el principio de que una vez que el Señor resolvió el problema del pecado y la separación en la cruz, ese principio ya está resuelto y con él, al ser juzgado en esa cruz, él ya resolvió el problema de la enfermedad y la muerte. Hablando primeramente de nuestra condición. Así que ahí ya hay allí una respuesta de Dios. Por eso decía que es más fácil perdonarle sus pecados o que se levante. Si los pecados han sido perdonados, si ya se quitó la separación, si alguien necesita ser perdonado, Dios le ha perdonado y esa persona recibe el perdón que Dios le ofrece, sana su conciencia, restaura el honor que Dios ha puesto en su vida, pone la corona sobre su cabeza, puede reinar en la vida. Puede reinar sobre todo trastorno de salud, sobre toda enfermedad, sobre toda amenaza aún a la vida y aún sobre la muerte. Porque como he comentado, el Señor finalmente cuando venga hará que los que murieron en Cristo resuciten primero y los que quedemos, dice, seamos transformados para recibir también como de la misma manera que los que murieron en Cristo vamos a recibir un cuerpo igualmente celestial, un cuerpo de gloria para reinar con Cristo aquí en una nueva era. Dice Zacarías 14:4 que su pie vendrá y él va a poner su pie sobre el monte de los olivos y lo va a partir. Él va a regresar en la batalla del Armagedón para vencer al anticristo y establecer su reino de 1000 años. Y nuestro cuerpo también será, dice, los que murieron en Cristo serán levantados con un cuerpo glorioso. Aquí vemos entonces que es tan fácil perdonar pecados porque a través de su sacrificio ya hemos sido perdonados, como que venga un milagro o que se manifieste el poder de Dios para dar respuesta, porque Él ya lo hizo posible. Por eso dice, ¿no? Segunda de Pedro 2:24, donde dice ahí que por su llaga fuimos todos curados, estableciendo ese principio. Por su llaga fuimos curados. Si el pecado ha sido perdonado, entonces ya también Él ha dado respuesta al problema de la enfermedad y la muerte. Y luego dice, ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Ya la maldición de pobreza ha sido quitada, la maldición que traía enfermedad y muerte ya ha sido quitada. Es tan fácil perdonar como es tan fácil que se manifieste el poder de Dios, porque ya se quitó la maldición que traía pobreza, ya Él quitó la maldición que traía enfermedad y muerte. Entonces, ese es el segundo principio que viene aquí, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente. Hay que caminar sobre lo que Dios nos ha dicho, permanecer nosotros, como nos decía Vania, oyendo lo que Dios nos ha dicho. Si estamos viviendo de acuerdo a lo que hemos oído, Dios nos ha dicho en su palabra y nos está hablando también en nuestro espíritu, lo que habla nuestro corazón, a nuestro espíritu, es para que nosotros caminemos en esa victoria total. Por eso nos dice 3, esfuérzate y sé valiente. Y esto nos habla de esforzarnos, de no rendirnos, de no conformarnos a una vida que Dios no quiere para nosotros. Esfuérzate, esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Entonces, estar en este discipulado es esforzarse. El problema de muchos es que solo quieren con un domingo que ya Dios haga todo, y a veces Dios responde con un solo evento, pero lo que Dios quiere es que haya una relación constante y permanente en donde estamos creciendo en la verdad y en el amor de Dios, estamos siendo perfeccionados, y no es suficiente solo reunirse el domingo como muchos quieren. Nada más no tienen tiempo para Dios más que el domingo en la mañana. Ya ni les digas nada, porque toda la semana no pueden tener tiempo para Dios, solo el domingo en la mañana. Entonces, la verdad, eso habla
de la superficialidad en que muchos quieren vivir la vida espiritual, como decía alguien en el día de campo de hombres, ya deja esa vida chafa espiritual. Es el problema de muchos, de una vida chafa en la vida espiritual. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente significa que a pesar de que no haya dinero, haya crisis económica, a pesar de que las cosas no se estén dando, pues no nos vamos a cobardar, no nos vamos a asumir en el desánimo y esperando que las circunstancias cambien para que nos hagan sentir bien. Esfuérzate y sé valiente. Aquí tenemos que pelear esa batalla primero interior en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si aprendemos a vencer en esa batalla interior, vamos a poder hacer que las cosas cambien. Muchos quieren que las cosas cambien para que cambie su vida interior, pero esa es de adentro hacia afuera. Una vez que nosotros conquistamos primero nuestra mente y nuestro corazón con la vida nueva en Cristo, podemos manifestar la respuesta que Dios tiene para nuestra vida. Y en cuarto lugar, el principio que nos dabas, Vania, excelente, de meditar en la palabra, ¿no? Qué impresionante. Dice que no se aparte de tu boca esta palabra. Por eso cuando oramos hay que orar con la palabra, no solo pedir una necesidad, está bien, pero hay que orar con la palabra, hay que tomar la respuesta a esa necesidad declarando la palabra. Entonces, no se aparte de tu boca. Declara cuando oras, lee la palabra en voz alta, declárala para tu vida, declara esa palabra sobre ti mismo, la palabra que dé una respuesta a lo que tú necesitas. Identifica las promesas de Dios, identifica en la palabra lo que ya se hizo a tu favor y tómalo, toma posesión. Número uno, no se aparte. Número dos, medita. Y esto habla de hacer que sea renovado nuestra mente, ¿no? Y meditar en medio de la circunstancia, meditar en la palabra. La palabra meditar es rumiar, es hacer que los rumiantes mastican y mastican y mastican. Yo estoy piensa y piensa en la palabra. Algunos solo han aprendido a estar piensa y piensa en el problema. No pueden ni dormir porque nada más están piensa y piensa en el problema. En vez de pensar en la respuesta de Dios, estar metiendo la respuesta de Dios en tu corazón, en tu mente, que te consuele, que te fortalezca, que levante la esperanza, que tú puedas ver aunque no haya nada. Eso es fe. Eso es meditar la palabra, pero muchos quieren seguir viviendo de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que sienten, por lo que ven. Tenemos que desarrollar esa habilidad de vivir de una manera sobrenatural y para eso tenemos que tomar la palabra en nuestra boca, declararla, hablarla sobre nuestra vida, meditarla y luego eso va a producir como resultado una obediencia, que nosotros vamos a estar caminando en la palabra, en lo que dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy. Entonces estamos caminando en la palabra y yo lo creo y me duele y necesito que Dios me sane y me duele. Yo soy sano en el nombre de Jesús y empiezo a hacer un esfuerzo por dar un paso para sentirme bien, sentirme saludable. Todo eso es parte de lo que es importante. Ahora, de lo que va a hacer que sucedan las cosas, que se manifieste Dios en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Ahora, fíjate, hablando de lo que ha ocurrido en la nación de Israel, este principio es el que es el que Dios le llamó a Abraham y a su descendencia a vivir en estos principios para tomar posesión de esa tierra. Y estamos escuchando, me pregunto qué tan informado tú estás de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Si tú estás informado de lo que ha ocurrido en la historia contemporánea con Israel, porque en la Biblia conocemos la historia de Israel, pero me pregunto si tú tienes discernimiento y te has informado de cómo esto está conectado y hacia dónde van los eventos, los acontecimientos mundiales, qué trascendencia tiene el conflicto que ha ocurrido ahora con este ataque de Hamas en la región de Gaza, si tú conoces esto, si estás informado, porque hay mucha información y necesitamos, por tanto, tomar este principio, porque vamos a ver a través de la historia de Israel y vamos a ver a través de esta historia contemporánea cómo Dios, Él permanece en lo que les dijo y cómo el progreso, el avance que pueda tener Israel es el mismo que nosotros vamos a tener también en la vida espiritual. Un ejemplo de ello es lo que nos dice Corintios 10, donde el autor de Corintios establece una comparación entre lo que vivió Israel cuando salió de Egipto y lo que vamos a vivir ahora cuando salimos del mundo para seguir a Jesús.
Hay un paralelo siempre en lo que vivió Israel y lo que Dios nos ha llamado a vivir la vida en Cristo. De hecho, esa tierra prometida representa la vida en Cristo. Tomar posesión de esa tierra significa que ya Dios me dio la vida en Cristo, pero yo tengo que tomar posesión y vivir esa vida, vivir la experiencia de vivir en Cristo para que haya una transformación en mi vida. Todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre Israel es una figura de lo que vamos a vivir nosotros ahora en Cristo. Ahí está en Corintios 10 el patrón. Nos dice, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Para qué dice esto el apóstol Pablo si esto es del Antiguo Testamento? Esto ya pasó. ¿Qué objeto tiene hablar de esta historia en el Nuevo Testamento? Porque sigue vigente, porque lo que ocurrió con Abraham y la nación de Israel sigue vigente en la vida espiritual. No quiero, hermanos, que ignoren. Entonces, muchos ignoran que lo que dice el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento. No quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y está hablando de la salida de Egipto, ¿recuerdan? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y aquí nos habla del bautismo en agua y en el Espíritu Santo en la vida cristiana. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En la nube y en el mar. Nos está hablando del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Nos está hablando de la palabra que nos alimenta y nos nutre. Y todos bebieron la misma bebida y nos está hablando del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que nos dice, verso 6, que todo lo que sucedió a Israel, dice, sucedió como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Aquí puedes ver entonces que lo que está ocurriendo en Israel tiene que ver con nosotros. Y lo que está ocurriendo en Israel sigue siendo para nosotros un patrón de lo que debemos hacer en la vida cristiana también nosotros. Nos va llevando en la misma, nos está inspirando en lo que está ocurriendo ahora en los acontecimientos mundiales. Y bueno, pues escuchamos que el pasado sábado 7 de octubre un ataque de Hamas, Hamas en el árabe significa movimiento de resistencia islámica. Y estamos hablando pues estamos hablando de una guerrilla en lo que se conoce como la Franja de Gaza, eh, una guerrilla que está considerada ya como un grupo terrorista, no está considerado como un partido que represente los intereses del pueblo palestino y esté luchando legítimamente por el pueblo palestino, sino está considerado jamás como un grupo terrorista que por tanto está descalificado por la comunidad internacional y por tanto ellos dicen representar y luchar por la causa palestina, pero en realidad están considerados como terroristas. Entonces, este ataque que se produjo el pasado en pleno Shabbat, que los sábados, el sábado es un día de reposo para los judíos, pues se guarda el Shabbat. Y bueno, aquí son imágenes de la forma en que estos ataques causaron destrucción en la frontera, en lo que se conoce como la Franja de Gaza. ¿Tú sabes qué es Gaza? ¿Dónde está? Estos ataques no ocurrieron sobre Jerusalén, ocurrieron al oriente del territorio de Israel, en la Franja de Gaza. Esto que vemos aquí es lo que se llama el sistema antimisiles de Israel, que se conoce como el domo, la cúpula de hierro, que es un sistema que permite detectar los misiles que van dirigidos en contra de las ciudades y las poblaciones de Israel. Y lo que hace este sistema es interceptar en el cielo estos misiles y los hace estallar en el cielo. Entonces, la pregunta que se está haciendo todo el mundo es qué falló con el sistema de defensa de Israel, porque el pueblo de Israel o la nación de Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y más sofisticados del mundo.
Bien, entonces quiero comentar con respecto a esto. Bueno, pues aquí podemos ver en esta imagen, eh, podemos ver en esta imagen el territorio del Estado de Israel. Eh, Podemos ver aquí en azul todo el territorio de Israel actualmente, y lo que tú puedes ver aquí en color vino, o en color, sí, sí, como vino rojo oscuro, son los territorios ocupados por los palestinos dentro del territorio de Israel. Imaginen qué situación tan compleja, que dentro de un territorio de un país haya otros territorios de otro país, que es lo que está pasando ahora. Entonces podemos ver aquí digamos, esta mancha que se ve más grande, corresponde al territorio de Cisjordania, y Gaza, donde ocurrieron los ataques, está aquí en el oriente, que es esta franja más pequeña en el mar Mediterráneo y con frontera con Egipto. Aquí es donde ocurrieron los ataques. Esto es Gaza, la franja de Gaza, y como podemos ver acá está Jerusalén marcado, la capital de Cisjordania, que está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, eh, es Ramallah, y acá tenemos la franja de Gaza. Bien, entonces, y es importante pues entender el origen de este conflicto y ver cómo Dios a través de la historia de Israel se ha manifestado, y cómo esto que vimos a Josué capítulo 1 del verso 1 al verso 6 7 es el patrón que nos da Dios, se lo dio a Israel, y esas palabras permanecen vigentes para la nación de Israel, para que ellos puedan permanecer en posesión de esta tierra prometida a Abraham, su ancestro, ¿no? Entonces aquí vemos en esta imagen la destrucción en el año 70, como el Señor Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 24, la destrucción de Jerusalén y del templo por el general Tito al frente de los ejércitos del Imperio Romano. Y bueno, pues quiero mostrarles aquí lo que la palabra lo que el Señor Jesús dijo, porque empezando por aquí podemos ver por qué a la tierra de Israel se le llama Palestina. Dios nunca le llamó a la tierra de Israel Palestina, y no es el nombre que Dios le dio a la tierra prometida a Israel. Esta es una forma en que el Imperio Romano humilló a Israel por las revueltas que ocurrieron alrededor en el año 70, después de que el general Tito entró a Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Miren aquí en Wikipedia cómo define Palestina. Palestina, desde un punto de vista geográfico e histórico, es el nombre que recibe el territorio comprendido aproximadamente, dice, entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán, justamente las fronteras que Dios le dio a Josué, de oeste a este, y entre el río Litán y el Negev, sin incluir el Sinaí. Y luego nos dice, la región ha tenido muchos nombres en tiempos remotos, y aquí dice, fue nombrada Palestina en el año 135 después de Cristo por el emperador romano Adriano, tras sofocar la revuelta de Bar Kokhba. Desde entonces y hasta la creación del Estado de Israel y el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina en el siglo XX, la región fue casi siempre parte de algún reino o imperio, y solo excepcionalmente constituyó por sí misma una unidad política independiente. Entonces aquí podemos ver que este nombre Palestina le fue dado a la tierra por el Imperio Romano después de que destruyeron el templo alrededor del año 70 después de Cristo. Y que vemos aquí en Mateo capítulo 24, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Que por cierto, como he comentado, los discípulos estaban preguntando a Jesús qué le parecía el templo remodelado por el rey Herodes en su tiempo, porque ese templo que Jesús
visitó ese templo donde Jesús entró y que fue destruido en el año 70, era en verdad pudo haber sido una de las maravillas del mundo antiguo. Era un lugar espectacular, espectacular. Dicen los historiadores que a lo lejos se podía ver Jerusalén y el templo desde lejos, como el templo brillaba porque en la entrada había un impresionante adorno de oro que señalaba, el de la menorá, que señalaba el templo y que hacía brillar desde lo lejos el templo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie les turbe, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que también por eso lo que está ocurriendo en Israel, como ya en otro tiempo estuve enseñando, pues es el reloj profético de Dios que nos indica cómo viene ya el arrebatamiento de la iglesia. No necesariamente por lo que acaba de ocurrir ahora, sino es parte de todo el proceso que se está dando de cumplimiento profético. Ahora miren cómo nos dice Apocalipsis, el Señor mismo, recuerden que le dio esta revelación a el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y aquí el Señor Jesús, ahora ya en gloria, viene a la isla de Patmos, se revela a Juan, el apóstol Juan, y le habla de lo que ocurriría en el tiempo futuro. Y aquí podemos ver lo que dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Entonces nos habla de 7 sellos que dice la palabra que aquí, que no había nadie que fuera digno de abrir ese pergamino, que habla del título de propiedad de la creación. Jesús era el único digno de tomar posesión de la creación después de su muerte y resurrección. Entonces estos 7 sellos representan el derecho legal, porque los sellos era la forma en que se sellaba, por eso se habla de sellar, o sea, se dejaba digamos, cerrado el contenido de un testamento y solo lo podía abrir aquel que era digno o heredero de ese testamento. Así que ese pergamino tenía 7 sellos y abrir esos 7 sellos representa que el Señor da comienzo a tomar posesión de la creación y de la tierra como su propiedad. Por eso él, después de este tiempo en que será juzgada la tierra, el Señor vendrá finalmente a reinar sobre la tierra y a dar comienzo a una nueva era, un reino de 1000 años. Y oí uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven, le dijo a Juan, ven, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Y luego el verso 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Lo que estamos viendo aquí es que está diciendo la Biblia cómo es que va a dar comienzo, cómo va a llegar el fin de este tiempo, del mundo como lo conocemos, cómo va a dar inicio el juicio de Dios sobre la tierra para que finalmente Jesús venga, como dice Zacarías 14, del 1 al 4, para venir a reinar. En la batalla del Armagedón va a derrocar al anticristo, y dice que va a partir en dos el monte de los olivos, que es el lugar de donde él fue tomado. Recuerdan, él subió, dice Hechos 2, que el ángel les dijo, así como lo vieron ir a los cielos, él va a venir de la misma manera a ese lugar. Así que todo eso se va a cumplir, pero pongan atención, ¿cómo es que comienza todo? Comienza con una guerra, con la Tercera Guerra Mundial. Aquí nos dice que se abrió el segundo sello, y el segundo sello dice que se le dio al jinete de ese caballo rojo que representa guerra. En la Biblia el color rojo habla de fuego. En realidad el original dice que es color fuego y nos está hablando de guerra.
Entonces nos está diciendo que reino contra reino. Entonces la serie que yo compartí el año pasado de Mega Tendencias, describí los conflictos que hay ahorita en forma regional en todo el mundo. O sea, hay guerras potenciales en proceso en todo el mundo. No fue como la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentó Alemania, la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, y después se les unió el Japón en contra de los aliados, sino va a ser diferente. El segundo sello dice que se va a desatar la tercera guerra, pero va a haber múltiples conflictos regionales, como ya está ahorita la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, que sigue en proceso esa guerra, ya tiene más de un año y seguimos oyendo sobre los reportes de la guerra de Rusia con Ucrania, y ahora se abre un nuevo conflicto regional en Medio Oriente que amenaza con escalar o seguir en aumento y hacer que otros países entren en guerra en contra de Israel. Ya Estados Unidos nuevamente declaró su respaldo a Israel, ya envió al Mediterráneo una flota de uno de los barcos más poderosos que tiene el ejército de los Estados Unidos, y ya van ahí en solidaridad. La Unión Europea también está reprobando el ataque de Hamas, pero fíjense, estamos hablando del segundo sello, así que no es con el segundo sello que va a dar comienzo el fin. Dice que antes del segundo se tiene que abrir el primer sello, y ese primer sello dice que al abrirse sale cabalgando un jinete con un caballo blanco, y dice que salió venciendo y para vencer, y que tenía una corona y que tenía un arco sin flechas. En realidad, este primer sello representa el avivamiento que viene sobre la iglesia. En Santiago capítulo 5 yo estoy hablando de este avivamiento que vendrá en el tiempo del fin, un avivamiento de que ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Así que antes de que ocurra el arrebatamiento se abrirá el primer sello. Si tú ves Apocalipsis 6, ahí verás cómo se habla de cómo viene el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis. Entonces el primer sello que indicará ya el fin, cuando ya empecemos a entrar en el fin, es el avivamiento de la iglesia. La lluvia tardía, porque ya vino la lluvia temprana en el día de Pentecostés en Hechos 2, y ahora lo que viene es la lluvia tardía, que será este avivamiento que será el más grande en la historia de la iglesia, y que hará que la iglesia, por dos razones. Número uno, para que la iglesia esté preparada para esos 10 días en que Dios pondrá a prueba el mundo entero y la iglesia será guardada, así como fue protegido Israel cuando vinieron las plagas sobre Egipto. Si tú ves las plagas de Egipto, te darás cuenta que hay mucha similitud entre los juicios que vendrán sobre el mundo cuando venga el fin. Y de la misma manera como Israel estuvo en sus casas protegido sobrenaturalmente, la iglesia también estará bajo una protección sobrenatural. Y cuando se abre el primer sello, transcurrirán 10 días para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí podemos ver una sucesión de acontecimientos. Entonces, esto que está ocurriendo ahorita está claro, preparando todo para la apertura del segundo sello, pero el segundo sello todavía no se abre. Este acontecimiento, este conflicto, no está dando lugar a que se abra el segundo sello. ¿Por qué? Porque no se ha abierto el primero. Una vez que se abre el primer sello, se abrirá el segundo. Entonces, esto es parte de los conflictos que están dando evidencia de que estamos por entrar en el principio de dolores, porque Jesús dijo, aún no será el fin, es principio de dolores. La iglesia le tocará vivir el principio de dolores. La apertura de los primeros 6 sellos lo veremos la iglesia. No quiere decir que vino el Señor en el arrebatamiento y los que vean esta apertura de 6 sellos se quedaron en el arrebatamiento, no. Más bien, sí nos tocará vivir la tribulación de principio de dolores, y después, cuando terminen de abrirse los 6 sellos, ya vendrá el arrebatamiento y se tocarán las trompetas, y ahora sí ya vendrá el juicio de Dios sobre la tierra. Pero esto es todavía no entramos ni al principio de dolores, pero los acontecimientos van en esa dirección. Entonces, bueno, pues voy a continuar comentando acerca de esto. Ahorita ya se nos fue el tiempo, pero quiero poner un contexto histórico y espiritual de lo que está ocurriendo ahora, y que también tengamos discernimiento de lo que está sucediendo, que es muy importante, porque como veremos, Israel en realidad ha avanzado, así como le dijo Dios a Josué, que se esforzara y fuera valiente. Israel ha ido avanzando
y cuando yo haga un comentario de lo que ocurrió desde el renacimiento de Israel el 14 de mayo de 1948 y desde principios del siglo pasado, cuando al finalizar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo Israel ha ido avanzando al punto de renacer como nación en el mundo en 1948. Y vamos a ver ahí cómo ellos, en la medida en que el pueblo de Israel se esfuerce y sea valiente y no ceda su territorio y se mantenga firme en lo que Dios le habló a Abraham, Dios los va a respaldar. Lo que se viene ahorita en Gaza es que, por lo que se escucha, es que Israel va nuevamente a capturar Gaza porque Israel, como les mostraba en el mapa, tenía el control de Gaza. Solamente termino con este comentario. Israel tenía el control de Gaza y lo cedió debido a la tercera intifada, que fue eso, la última intifada, que significa levantamiento. Después de ese último, digamos, conflicto que hubo entre israelíes y palestinos, ahí está. Les decía que esta es la región de Gaza donde ocurrió el ataque. Esa franja de Gaza se negoció, Israel desocupó con base en un acuerdo. Y fíjense qué interesante, cómo Israel cede ese territorio a sus enemigos y cómo ese lugar se convierte en un centro de operaciones para que lo ataquen. Entonces, este es un principio, como si nosotros le cedemos territorio al enemigo, el enemigo lo tomará como una base para atacarnos y lastimarnos. En el 2005, fue en el 2005 que Israel les entregó ese territorio. Entonces, vamos a ver después en mayor detalle cómo los enemigos árabes de Israel fueron siendo derrotados. Y cada vez que Israel era atacado, los árabes iban perdiendo territorio y perdiendo poder en contra de Israel. Entonces, el conflicto actualmente entre árabes e israelíes está reducido y está centrado entre este conflicto entre palestinos e israelíes. Entonces, eso que vemos ahí, esa ocupación de territorios, Israel ha venido tomando el control, por ejemplo, aquí en Cisjordania, que antes era un territorio de Jordania y Jordania se lo cedió a los palestinos, a la Autoridad Nacional Palestina, está dividido en 3 secciones. Y gran parte de este territorio en realidad es controlado administrativa y militarmente por Israel. Israel logró que los palestinos negociaran desde Yasser Arafat. Hubo un acuerdo, los famosos acuerdos de Oslo, en el 94, y este enemigo de Israel quedó neutralizado. Entonces ellos reconocieron la existencia de Israel, que Israel tenía derecho a existir, y renunciaron a usar la violencia en contra de Israel. Solo esta franja de Gaza, donde ellos se retiraron, este grupo Hamas es un partido, digamos, más radical, más extremista, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces estos ya son terroristas porque los métodos que utilizan pues han recibido reprobación de la comunidad internacional. Amaneció Gaza casi destruido y ellos siguen resistiéndose, pero lo que se viene es que Israel va a ocupar otra vez Gaza porque pues se ha convertido en un centro de operaciones, porque además de Hamas está Hezbollah, que es otro grupo terrorista que está siendo patrocinado por Irán. Irán es un país que públicamente ha declarado siempre que su objetivo es destruir a Israel. Entonces, y este grupo Hamas radical también tiene como propósito destruir a Israel. Ellos no aceptan ningún acuerdo una negociación anterior que se hizo entre palestinos e israelíes. Ellos no lo aceptan. Entonces, las posturas son totalmente extremas. No hay manera posible de llegar a una negociación porque jamás tiene el control político de Gaza y no han vuelto a celebrar elecciones. Es un grupo que ejerce como una dictadura y pues
Lamentablemente los que están sufriendo es la población civil, pero finalmente la población civil, los palestinos en Gaza, pues en cierto modo, pues han dado su respaldo a esta guerrilla y a este grupo terrorista y pues como tal, lamentablemente, pues van a sufrir las consecuencias, lo cual es terrible, pero cuando una población se involucra de esa forma en un conflicto de guerra, pues se está exponiendo a que finalmente los ataquen como un enemigo. Por esa razón es que algunos quieren hacer una distinción entre la población civil y Hamas, pero la verdad es que mucha gente en Gaza pues está apoyando a Hamas. Y si no tuvieran apoyo los de Hamas, pues lamentablemente es una población ya capturada, que está bajo una dictadura militar terrorista y que lamentablemente sociedades que le han cedido influencia y poder a ese tipo de movimientos políticos, pues al rato quedan capturados y secuestrados por ese movimiento político. Bien, pues vamos a continuar después y finalmente pues vamos a ir cerrando con, con indicaciones. A recordarles que tenemos ya inesperado, quien da falta de registrarse, y la idea también es invitar amigas y estar juntas, pasar este tiempo que tenemos pues solamente una vez al año de esta manera. Entonces quiero animarlas mucho a que no lo dejen para después, que se inscriban ahí con Cari y invitar a alguien. Por ahí les voy a mandar un video que Cari mandó, que hizo para hacer la invitación a personas de su chat y así. Y se me hace muy padre que puedan verte a ti, este, mm, pues como dar el aviso de este evento y hacer la invitación así en video. Entonces, bueno, luego se los mando para ver si se animan a hacer uno igual y invitar amigas. La idea también es ganar personas. Hay mujeres que ya estén listas para que les compartamos el amor de Dios. Entonces, yo las animo a que fluyan en el amor de Dios y traigan al menos una invitada. ¿Sale? Bueno, y pues ahí estamos en contacto. Besos. Gracias, amor. Muy bien, si está por ahí Magdiel, nos pueden dar indicaciones para el sábado. Tenemos ya la convocatoria para la caminata de A21. Si nos hacen favor, Charis, o no veo a Magdiel, si está ahí con ustedes. Ah, sí, ahí está Aquí Magdiel. estoy. Es la de la ranita. Ajá. Hola a todos. Nada más para dar últimas indicaciones para la caminata de A21. Espero que se hayan inscrito y nos puedan acompañar. Charis, el día de mañana o más al rato, no, yo creo que mañana va a estar mandando como las indicaciones finales. Nada más recuerden que nos tenemos que ir todos vestidos de negro. Si alguno de ustedes quiere la playera de A21, necesita decirnos porque no tienen muchas, Gerardo y Gaby, no tienen muchas playeras. Entonces, si alguien de ustedes necesita playera, por favor ayúdenos mándenos un mensajito para que se la podamos apartar. La cita es en la Alameda, del lado de Zaragoza, o sea, del lado de la Gómez, no, perdón, del otro lado de la Gómez Morín. Este, y la cita es allá a las 9:30. Entonces, la caminata va a empezar como 10 de la mañana. Entonces nada más para que estemos listos y que se preparen, ayúdennos a estar como pasando la voz, a mandar la información. No es solo para cristianos, es para quien sea que quiera caminar con nosotros, y que pues estemos orando de aquí al día de la caminata para que Dios ahí nos ayude, para que pues para que nos ayude en todo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo es el diseño de la playera? ¿A qué te refieres, Alex? O sea, de que es como negra y tiene como un cuadro blanco que dice Caminando por Libertad, creo que dice. Pero si quieres, ahorita les mando foto. Este, entonces, nada más para que ellos estén preparados. Y ya, es todo. Gracias, Mac. Muy bien. Miren, esta es la playera que vamos a usar. Lamentablemente no se tuvo un nuevo diseño, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta playera nuevamente, digo, el sábado.
Muy bien, entonces tenemos ahí información, Mag, de las personas que han confirmado para la caminata. Tenemos personas que han avisado, que han confirmado, porque yo creo que sería importante que nos hicieran favor, ¿no? De avisarnos y saber quiénes van a estar, quiénes van a asistir. La verdad es que cada año hemos tenido muy buena respuesta. La verdad es que sí, apreciamos mucho que muchos han ido tomando conciencia de la importancia que tiene participar en esta convocatoria y lo que genera miles de millones de dólares es la trata de personas. Es más lucrativo que el negocio de tráfico de drogas. Es lo que nos están diciendo. Así que, bueno, pues ahí les pedimos que nos hagan favor nos hagan favor de confirmar y saber quiénes van a estar. Confirmen aquí en nuestro chat de Avanza. En principio, se los encargamos para saber quiénes van a estar ahí. Algunos me han confirmado, pero sí no son la gran mayoría y la verdad creo que es importante que como iglesia podamos asistir y ser parte del movimiento. Yo sé que es como medio temprano, pero solo hacemos la caminata un sábado al año. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para, pues, dar ese tiempo, ofrendar ese tiempo y para poder también, o sea, yo les decía, fui a varias iglesias a dar el aviso y la verdad yo les decía que hay tantas causas por las que la gente allá afuera recauda un chorro de gente para ir a caminar por cosas así como de que, ay, es que subieron el camión 3 pesos. Y yo sé que es un problema importante para algunas personas, pero yo creo que este problema es algo importantísimo y que la iglesia deberíamos de levantarnos para hacer algo al respecto, ¿no? No solamente quedarnos como hablando al respecto, sino pues ir y hacer lo que nos toca y es crear conciencia. Más tarde, les recomiendo que vean online la sesión desde el principio, porque comenzamos orando y también oramos por peticiones, así que cuando lleguen tarde, les recomiendo que vean el día de mañana la sesión online y se pongan al día, ¿ok? Porque sí, todo lo que se ve desde el principio es muy importante. Muy bien, pues seguimos en contacto entonces. Nos vemos en principio con respecto a la caminata el sábado. Así que pues nos vemos allá y los esperamos.